Bueno, y una vez más, esta es la entrega número 3 de la intelectualidad, donde seguimos analizando con la mayor profundidad posible la naturaleza misma de esos seres humanos que conocemos como intelectuales. Una característica fundamental de los intelectuales, al menos en esta época, es su filiación o agrupamiento, algún tipo de organización. Casi nunca son personas que actúan solos, aunque muchas veces lo disimulan, pero en realidad en buena parte están agrupados de una forma o de otra. Así pues, en Cuba era obligatorio esto de pertenecer a la unidad, estar involucrado con el gobierno, controlado desde ese organismo central del gobierno, institucionalizado por el gobierno. Y bueno, en las sociedades democráticas pues aparece el think tank tal, el más cual, la organización tal, la organización más cual, con sus cabezas visibles que generalmente son o intentan ser intelectuales. Algunas veces se llaman de una forma, esas agrupaciones, otras veces, por ejemplo, es muy típico llamar algunas de esas agrupamientos escuelas, que si la escuela de Frankfurt, que si la escuela austríaca de economía, que si, en fin, escuelas y escuelas y escuelas, el SINTAN, institución tal, institución para el estudio de no sé qué, institución para el estudio de no sé cuánto, pero bueno, son agrupamientos. Está claro que esos agrupamientos son las caras visibles de la nucleación y financiación de las ideas que se pretenden transmitir y que los reales dueños de esas ideas generalmente son los que están detrás pagando. No digo que internamente no haya discusiones más o menos libres con un desarrollo realmente intelectual, pero según cánones previamente establecidos de alguna forma o de otra. Es decir, pensar que una escuela de esa va a desviar completamente de rumbo por el hecho de que descubrieron tal o más cual cosa, si no les conviene, eso es una utopía pura. No hablemos ya, bueno, de las organizaciones secretas, semisecretas, discretas, etcétera, etcétera, donde ni siquiera se sabe lo que hablan, de tan discretas que son. En fin, estamos viendo que todas las fuentes fundamentales de conceptos clave en que se desarrolla la sociedad humana, por lo menos la moderna, provienen generalmente de este tipo de instituciones, no de individuos aislados. ¿Y por qué no de individuos aislados, señores? Porque el individuo aislado no recibe financiación. Y el que recibe financiación, seguramente, 100%, ya no es independiente intelectualmente. Vuelvo a repetir, no quiere decir que dentro de su no independencia no tenga libertad intelectual para moverse dentro del cercado que le establecieron, pero no fuera de él. Así pues, a través de distintos mecanismos que van, por supuesto, y en primer lugar, del dinero, es decir, de la necesidad de manutención, pero que además cubre el orgullo, el estatus social, etcétera, etcétera. Estas personas se van agrupando de una manera o de otra, crean lazos formales o informales de una manera o de otra, y después son prisioneros de esas estructuras en las que fueron atrapados. Y esas estructuras pueden hacer aportes, pero generalmente no pueden romper con el centro y la espina dorsal de la cultura que es mantenida desde los poderes centrales fácticos, que en algún tiempo quizás fueron locales, después fueron nacionales y hoy día evidentemente se van trasladando hacia un poder global que lo abarca todo a nivel mundial. ¿Qué lo abarca o que pretende abarcarlo? Todavía realmente no está claro. Es decir, ahora han aparecido fuerzas contestatarias con mucho peso, pero incluso pudiéramos tener la desgracia que fueran parte de la contradicción dialéctica para hacer avanzar precisamente esa agenda de globalización en lugar de terminar con ella. Sobre este punto, en fin, tendremos que esperar. No hay una respuesta clara. El mundo está suficientemente oscuro como para que nadie entienda nada
más allá de un punto, al menos de los conceptos más importantes. Así pues, vemos núcleos de generación de ideas a escala mundial, polos, muchas veces con una asociación más visible con estados en concreto, otras veces esa asociación es menos visible, otras veces aparece como una casta supra que lo intenta controlar o infiltrar todo, en fin. Hay distintas formas de ver esto, pero indiscutiblemente ese intelectual completamente aislado literalmente no existe hoy, o al menos están en muy pocas cantidades, y generalmente sobre ellos se aplican epítetos nada favorables, que si revisionistas, que si conspiracionistas, que si cualquier cosa, es decir, de eso, cualquiera de esas palabritas que suenen raras o feas, les pueden ser aplicados a esos que se quedan fuera de gancho, es decir, a aquellos que no han enganchado con nada porque se rebelaron al sistema de una forma o de otra y están dando propuestas completamente independientes, pero que a nadie les interesa porque a nadie les conviene de esos poderes fácticos. Así pues, premios, premiaciones, distinciones, nombramientos, ascensos, etcétera, etcétera, están reservados para el grupo que va por el trillo, para el grupo que va por el camino trazado. Los que se rebelen automáticamente quedan de costado. En el caso de las aulas, bueno, imagínense ustedes, un profesor en una línea de esta vendiendo esa línea en una universidad a sus alumnos y algún que otro alumno diciendo que eso no es verdad, que eso no es posible y yéndole en contra al profesor. Está claro que suspende, que no apruebe, que jamás se va a graduar. Así pues, no espere un graduado diciendo de economía, diciendo en economía lo contrario a lo que estas grandes escuelas aceptadas y propulsadas internacionalmente están diciendo. Sencillamente son barridos en mapa y son conocidos, si es que son conocidos como economistas disidentes. Y eso no les toca cátedra, fama, premiación, ni nada por el estilo. Así pues, no sé qué nos extrañamos cuando vemos este libro de poesías cubanas de hace muchos años, con autores que muchos de ellos han saltado en la valla y están de opositores al régimen en este momento, alabando en aquel entonces al sistema. Realmente yo diría que de una forma u otra no hay posibilidad. Los que hubieran sido verdaderos disidentes desde aquel entonces, jamás se hubieran acercado ni siquiera a la UNIAC, hubieran sido miembros de ella o hubieran sido ocupados por el gobierno, entonces nadie los hubiera conocido sencillamente, hubieran sido desintegrados en la mayoría de los casos, quizás no físico, pero sí desde el punto de vista intelectual hubieran sido completamente degradados dentro de la sociedad y el sistema tal y como funciona él. Así pues que todos los que cogieron nombre tuvieran una posición afín al régimen en algún momento, eso no es extrañar, sino que es la ley, la regla, lo único que realmente podía pasar. Los que por oponerse tuvieron nombre, ese nombre lo adquirieron fuera de la nación y se lo dieron sus oponentes. Es decir, los oponentes al castrismo le dieron voz y nombre a aquellos que se rebelaron, pero el sistema jamás. Es decir, que los que convivieron con el sistema y no se opusieron a él, lo único que podían ser es abyectos del régimen. Es decir, esas personas lo único que podían hacer en sus vidas era seguir la rima que trazaba el régimen, tocar la música que decía el régimen y bailar con el son que le tocaran, nada más. Pero vuelvo a repetir, esto no es solo en la dictadura. Igual, lo único que mucho más disimulado sucede, es decir, con la intelectualidad realmente disidente y realmente difícil, que hoy día proclama cosas que no aparecen en ningún medio oficial de comunicación. Gracias a Internet nos enteramos que mucha de esa gente existe, pero si no, ni siquiera sabríamos de su existencia. Y cuando la cosa se pone brava, brava,
mucha de esa gente, mucha de su literatura, etcétera, etcétera, está desaparecida aún de Internet. Cuando usted se pone a linkear buscando cosas en Internet, el libro tal que se lo recomendaron en otro libro que ya era relativamente peligroso, iba a buscar ese libro sencillamente no existe. Y era la base de este otro libro, es decir, pero quizás mejor argumentada o quizás más de época. Los personajes estos demonizados, de los cuales no se debe saber ni decir nada oficialmente, porque el ostracismo llega hasta ahí, es decir, hasta ignorar sus nombres, pues son abundantes. Esto se produce en política, en economía, en historia, en fin, en todas estas ciencias que son escabrosas o que pueden decir algo contrario a los poderes de forma directa, bueno, pues el ambiente es muy bien vigilado. Ya le digo, epítetos negativos de todo tipo y palabras que se han vuelto o han sido convertidas a través de la propaganda machacosa en epítetos negativos. Es decir, aquí cualquiera que analice determinados temas, pues puede ser acusado de racista, de fascista, de nazi, de conspiranoico, de cualquier cosa. Es decir, son tantas las palabritas de estas especiales dedicadas a las personas que abren la boca para decir lo contrario a lo que la norma espera que se diga, que ya estamos aburridos. Tendríamos que hacer un listado que llenaría un libro completo. Y es así como estos sistemas trabajan, es decir, haciéndonos ver como que las cosas son de la forma que se dicen por repetición. Es decir, lo que se quiere hacer ver se repite y se repite y se repite. Lo que no se nos quiere dejar ver se oculta lo más posible y bueno, son muy pocos los que llegarán aún con Internet a esas conclusiones o a esa literatura prohibida. Ya pasó la época de Gutenberg, donde los libros eran quemados por la iglesia y más de uno quemó libros después. Ahora es Internet el medio y sencillamente lo único que hace falta es una policía borrando lo más escabroso, lo que no se desea que se vea. Así pues, sin duda, existen personas cuyo valor les ha permitido, cuyo valor interesa les ha permitido afrontar todas esas presiones y al fin y al cabo han terminado diciendo lo que desean decir. Pero tienen una característica en común. O son perseguidos, o son minimizados, o son incluso anulados completamente. O son demonizados, o son convertidos en locos, o cualquier cosa, cualquier cosa que permita degradarlos frente al resto de la sociedad que va a opinar sobre ellos hasta el punto de vista de que la mayor parte de las personas voluntariamente se van a negar a leer sus obras porque ya están previamente demonizadas en vez de propagandizadas. Un tanto adicional sucede con esta generación de la inmediatez, donde quieren cosas en 10 palabras, en 25 renglones, etcétera, etcétera. Es decir, las grandes obras, señores, son generalmente de cientos o miles de páginas, aunque hay algunas de solo un ciento de páginas o incluso menos. Pero la mayoría son extensas y el público con vocación para sacrificarse y leer esas obras es tan ínfimo que está garantizado que no se van a leer. Que no se van a leer más que por una pequeña capa intelectual que, estando amarrada, pues no van a repetir lo que dicen esas obras, seguramente. Así pues, en otros capítulos seguiremos porque